Bueno, vamos a presentar esta suerte de conferencia barra charla, que tenemos un poco de teoría y un poco de práctica de la mano de la señora Bárbara Lowe, que es quien ha pintado los cuadros en sala. El tango argentino y el arte se han relacionado muchísimo a partir de la emergencia de ambos casos. Bueno, Bárbara. Bueno, el título, empecemos por el título. Buenas noches y gracias por venir. Esta noche tan complicada. La conférence s'appelle Art Argentin et le tango une empreinte intime. Que es un poquito todo lo que pinté acá a través de la brasa, la idea de la brasa. Bueno, nací en Estados Unidos y a los 10 años mis papás argentinos me llevaron a vivir a la Argentina. Y mi hermano y yo, un poquito con problemas del idioma, pero maternal, en español de mamá, seguimos tratando en inglés con mi papá y nunca dejé de pintar. Mi primera pregunta a mi papá fue si cuando me mudaba a la Argentina iba a poder continuar con mis clases de pintura. No entendía el cambio de idioma, cultura, país sí, porque ya lo conocía y tenía abuelos. Y así fue que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. La enseñanza artística en Argentina es de primer nivel. Siempre estudié en talleres de grandes maestros y decidí estudiar Historia del Arte en la UBA para tener una formación teórica. Así que verdaderamente con Alu Miné nos conocemos hace 10 años y nos reconectamos 10 años después. Hace 9 años que no hablamos y por las cosas de la vida ella está acá en París y pudo curar la muestra y ayudarme con lo que es un poco el eje teórico de mi trabajo. Por ahora eso. Bueno, yo soy Alu Miné Russo, yo soy la curadora de la exhibición, como dijo Barbie. Yo soy magíster en crítica y difusión de las artes, semióloga especializada en el espacio, en el estudio del espacio expositivo, porque tengo un posgrado en curaduría de arte contemporáneo. Bueno, lo que vamos a presentar aquí es un poco ese vínculo que ha tenido el tango con el arte, principalmente en un encuentro temático, vamos a decir. Bueno, como todos y todas sabemos, el término vanguardia designa desde el siglo XIX a aquellas personas que desarrollaron acciones novedosas, experimentales, principalmente en las artes y en la cultura. Y sí, como pueden ver ahí, es la primera línea de la búsqueda que uno hace y aparece en Wikipedia. Y yo la cito porque es la descripción sobre los avant-gardistas que más ha quedado en nuestro inconsciente colectivo. Cuando pensamos en un vanguardista, pensamos aquel que está adelantado a su época y no es comprendido en su época. ¿Ustedes en quién piensan cuando escuchan la palabra avant-gardista? ¿Vos, Barbie? El famoso Duchamp para mí, porque rompió lo que veníamos conociendo como arte de muro a arte expositivo, improvisado. Contanos un poco sobre eso. Otro, digamos. ¿Ustedes en quién piensan cuando escuchan avant-gardista? Yo pienso en los rusos. En los rusos. Lectura rusa. El arte ruso de la revolución. Bueno, como soy músico es un poco diferente. Estamos viendo obras que son revolucionarios técnicamente y atonal o que rompen la armonía y la tonalidad. Bien. Como adorno. Adorno a la música. Bienvenido. Vous pensez à qui? L'avant-gardisme, je pense
aussi on dirait le fonctionner. Ah oui. La barre. La barra. Ahí. Bueno, sabemos que cuando pensamos en los vanguardistas, que acá los vamos a llamar ismos, que viene del final de cada movimiento, ismo, movimiento, entonces tenemos el cubismo, el impresionismo, entonces los llamamos ismos, se caracterizan por su mirada hacia el futuro, por romper con el pasado y por tener muchísimo colère contre le passé, por su oposición a la idea de belleza como canon universal y su oposición total a la academia como la conocían en ese entonces, y principalmente la institución arte, incluyendo la crítica de arte, les écoles des artistes, el mercado, los salones y el museo. Y principalmente el museo es el peor enemigo de la vanguardia, sobre todo sus muros, sus discursos, porque es evidentemente el lugar de lo viejo. De hecho, Teodoro Adorno, de la Escuela de Frankfurt, hacía esa comparación entre museo y mausoleo, el lugar de lo viejo, lo olvidado. Otra cuestión que caracteriza muy bien a las vanguardias son sus manifiestos, esos textos en donde ellos mismos se consideran la manifestación artística más importante, la más original y la más revolucionaria. Lo que luego el arte contemporáneo va a criticar, ¿no? Esa autoridad que tenían los movimientos vanguardistas. Aquí vamos a citar a Peter Bürger, quien ha sido muy importante para pensar la vanguardia y sobre todo el concepto de autonomía del arte. Por ahí se ríen. ¿No he tenido que leer a Bürger? No. ¿No? ¿Nunca? Jamás tuviste la suerte. Sí. Él empezó a hablar de la autonomía del arte, del cual ya se venía hablando muchísimo, pero gracias a este texto, la teoría de la vanguardia, porque él habla de la vanguardia, empezamos a hablar con más seriedad sobre el concepto de autonomía. Bien. Perdón, que yo lo preparé en francés y ahora tengo que improvisar una traducción. Bien, para Peter Bürger solamente son vanguardistas el suprematismo, el constructivismo y el dadaísmo. Solamente. Y él habla de la vanguardia en singular. No es vanguardia para Bürger el cubismo, el surrealismo, el impresionismo, el futurismo, ninguno de ellos son vanguardia. Porque para ser vanguardia tienen que romper con la figuración, con el pasado y con el mimetismo. Y además tienen que romper con la institución arte, toda la institución arte, y con ese concepto bien burgués que es la autonomía del arte. Entender que el arte está en este planeta para hacer una otra cosa, no formar parte de la vida cotidiana. Por eso creo yo que no tengo que explicar por qué elige los movimientos rusos. Por supuesto, también Bürger dice que para que un movimiento sea parte de la vanguardia, debe inventar nuevos lenguajes. Y también dice que solamente puede ser vanguardia aquel movimiento, aquella manifestación donde el tiempo revolucionario convive y coincide tanto en el campo social como en el campo artístico. ¿Por qué elige estas vanguardias y no las otras? Básicamente porque Bürger tiene una herencia marxista. Lo que vemos ahí es Blanco sobre Blanco, de Malevich, el ruso, el único suprematista puro, que por supuesto plantea una revolución en el campo artístico en coincidencia con la Revolución Rusa, 1917. Bien, sin embargo debemos decir que esta definición de vanguardia ha sido, y es para muchos historiadores, un concepto eurocéntrico. Entonces su aplicación al arte latinoamericano implicó dos nociones muy problemáticas para nosotros, que es centro-periferia. Qui est le centre y qui est la périphérie, ¿no?
Bueno, la respuesta es bastante evidente, pero no vamos a culpabilizar a todos los historiadores y las historiadoras que durante muchísimo tiempo dijeron que el arte latinoamericano ha sido una copia o una versión del arte europeo, porque es cierto que los artistas del sur, impulsados por los estados criollos, viajaban a Europa para estudiar la historia y las técnicas del arte. Y cuando volvían a sus países de origen, utilizaban todo eso que habían aprendido con los maestros europeos. Aquí hay una foto de Sul Solar que él estudió, por ejemplo, en Cataluña. Durante mucho tiempo entonces dijimos, todos y todas, que el arte de América Central y del Sur era una copia o una versión del europeo. Pero ahora podemos decir que es falso. Bueno, para explicar esta afirmación de una manera más poética, citamos aquí al manifiesto antropófago del movimiento modernista brasileño, que toma el mito del Agaporu, que es ese cuadro que ha pintado Tarsila do Amaral. Es un caníbal del Amazonas que se come al otro. Lo que manifiesta justamente la antropofagia brasileña como movimiento es que en lugar de copiar la cultura europea, la devoramos, la hacemos parte de nosotros y creamos algo nuevo. Para explicar estas afirmaciones voy a tomar los trabajos de Andrea Giunta y de Ana Longoni, dos historiadoras argentinas. Andrea Giunta habla del concepto de vanguardias simultáneas, para evitar hablar de copia. Esto ocurrió simultáneamente en Occidente. Los artistas latinoamericanos transformaron lo que aprendieron en Europa. Entonces, con esta metáfora de devorar la cultura europea, Giunta cita y ejemplifica su concepto, que tiene que ver con dos puntos muy importantes. En principio es que a partir de las guerras mundiales los artistas latinoamericanos no viajaron más a Europa, sino que los europeos se refugiaron del nazismo y del franquismo en América Latina. Y por otro lado, al considerar la historia del arte moderno como una sucesión de ismos que se van superando, esto nos daba la posibilidad de pensar que el próximo podía desarrollarse en cualquier lugar del mundo. Entonces podía ocurrir en Latinoamérica. Por otro lado, Ana Longoni critica la teoría de la vanguardia de Bürger y en un texto llamado La teoría de la vanguardia como corset, nos dice que si seguimos la teoría desarrollada por Bürger, deberíamos concluir que en América Latina las vanguardias no existieron jamás. Principalmente porque las condiciones de los ismos americanos, las condiciones sociales, son totalmente diferentes a las europeas. Nosotros no estábamos en la misma revolución social. Por otro lado, los artistas latinos fueron quienes tuvieron que formar las instituciones artísticas y educativas, porque no estaban, o sea, no podíamos romper con algo que no teníamos, o participaron o las crearon. Y por el otro lado, las vanguardias del sur, como las vanguardias soviéticas, y esto es muy importante, toman la tradición para crear nuevos lenguajes. No se oponen al pasado, lo transforman también. Y ustedes acá me van a preguntar cómo es que todo esto se conecta con el tango, que es el tema que nos convoca. Bueno, principalmente vamos con lo más evidente. En principio es el contexto histórico, ¿no? El tango y las vanguardias nacen en el mismo momento, final del siglo XIX, principios del siglo XX. También el tango, como las vanguardias, no fueron comprendidos en su tiempo. Sabemos que la primera ola, la segunda ola y el experimental no fueron comprendidos. Piazzolla, acusadísimo de no ser tango. Y el tango, también como Longoni lo dice en relación a las vanguardias, toma la tradición, los que han estudiado música lo saben muy bien, para crear un lenguaje musical absolutamente nuevo. Toma desde candombe, la polka, el vals, la canción tradicional italiana, la picardía. Bueno, el tango entonces nace
en las dos orillas del Río de la Plata. Y me interesa mucho presentarles este trabajo de Figari, porque a Figari lo conocemos por pintar candombe. Pero aquí está Figari pintándonos un tango. Y porque hay que ser bondadosos y reconocer que el tango es rioplatense. Bien, y además hay que hacer, este es otro uruguayo, este trabajo me resulta muy interesante porque es una mujer sentada en lo que podría ser una milonga, que la ha titulado El Tango. Y bueno, si recorremos la historia del arte, la figura de la mujer sola, vestida así en un café, es controversial, porque hasta antes de esta modernidad, una mujer sola en un café era una prostituta. Bien claro nos lo dejó Toulouse-Lautrec, ¿no? Después empieza a aparecer esta figura moderna de la mujer, mostrándose en otros espacios antes reservados para los hombres. Sin embargo, hay que hacer una distinción entre Buenos Aires y Montevideo. Si hay algo que nos caracteriza a los argentinos es que hicimos todo lo posible para borrar nuestro pasado negro, cosa que no hizo Montevideo, cosa que no hizo Uruguay. De hecho, cuando pensamos en la historia del tango y dónde surge el tango, tenemos que pensar en los conventillos de San Telmo, de La Boca, de Montserrat. Esos conventillos cuyo nacimiento, para el que no sabe lo que es un conventillo, tiene que ver con el momento en el que la fiebre amarilla, si mal no recuerdo, esto es 1870, arrasó alrededor del Riachuelo y del sur de Buenos Aires porque las condiciones de vida eran terribles. Y la podredumbre del Riachuelo favoreció que la mayoría de la gente que vivía ahí o falleciera o dejara esas bellísimas casonas y se fueran a Barrio Norte, que en ese entonces era muy lejos, pero que es Recoleta y Palermo, que ahora, bueno, nos parece como que es al lado, en ese momento era muy lejos. Al dejar estas casonas, se convirtieron esas múltiples habitaciones en los espacios, una suerte de pequeñísimos departamentos para una familia. Esos son los conventillos, que fueron el refugio de muchísimos inmigrantes, en condiciones de vida pésimas. Porque tenemos que reconocer que el Estado argentino, para promover la inmigración, prometía una parcela de tierra, una casa y un trabajo, pero lo que había al llegar a la América era un conventillo. Bien, ¿por qué cito esta relación entre Buenos Aires y Montevideo, la historia negra? Porque se nos ha enseñado que los negros argentinos murieron con la fiebre amarilla, lo cual no es cierto. Conventillo, conventillo. C'est un pavillon, une espèce de pavillon qu'on divise en petites chambres. Oui, c'est un petit champ. Il y a une cour, alors maintenant il y a une cour centrale. Mais les conventillos, c'est les bâtiments. Oui, comment on dit ça, des dépendances. Des dépendances, c'est à la base c'est un bâtiment qui était tout pour une famille, mais après les familles sont parties, comme elle bien dit, parce qu'il y a eu la fièvre jaune, et ils sont laissés à l'abandon. Et après ils ont repris les bâtiments, ils l'ont utilisé en différentes unités, et ils l'ont loué pour les immigrés qui arrivaient au début du XXe siècle. Oui, c'est exactement ça. C'est un exemple d'un conventillo à San Telmo. San Telmo, c'est un quartier du sud de Buenos Aires. Et maintenant, les conventillos sont un magasin d'antiquités et souvenirs. Et les gens, les étrangers adorent les conventillos. Sont très très pittoresques. Bon, c'est un conventillo. Para leer una lindísima descripción de conventillos está la trilogía de Sábato. Bueno, quedan muchísimos conventillos en San Telmo, en Montserrat y en Caminito, al lado de La Boca, un barrio muy famoso de Buenos Aires. ¿Qué pasaba? Esta población que vivía en los conventillos era un 75% masculina.
entonces no quedaba otra que bailar entre hombres. Ningún problema. Y se inspiraban en, bueno, las danzas tradicionales, esa melange entre las danzas tradicionales, la picaresca, la música italiana, lo que ya hemos comentado. En esos patios de conventillos es que nace el tango y la milonga, que cierto tiempo después, a partir de los músicos de la primera guardia y luego con la celebridad, ¿no?, que ha sido Gardel, la época de oro, el tango se hace bien popular, pero entre las clases medias bajas y las clases obreras. La burguesía, por supuesto, detesta el tango. ¿Por qué? Y porque el tango tiene orígenes populares y porque sus letras son bien combativas, inspiradas y nutridas por la ideología de izquierda de los italianos, el socialismo y el anarquismo. Lo que vemos ahí, por ejemplo, son dos publicaciones: Nuevo Mundo, donde participaban los artistas del pueblo, que ahora lo vamos a ver, y La Libertad, ¿no? Con esta cuestión, este problema de qué tiene que hacer el arte en el momento de la revolución. Porque debemos decir que para los años 30 Argentina vivía su primera dictadura militar, que había derrocado al presidente Irigoyen. En ese contexto aparece el tango, que narra, entre otras cosas, la desilusión de esos inmigrantes europeos que llegan a una América que finalmente no era lo que pensaban, y narra toda esta nostalgia del país de origen y esta nueva idiosincrasia de la sociedad moderna. Para eso les hemos traído un ejemplo muy conocido. Frente a los músicos me da un poco de vergüenza de mostrarles este ejemplo, que es, vamos a ver quién puede ser para hablar de la desgracia. Vamos a parar a Dios y vamos a poner, cuya letra es muy representativa de eso.